Bueno, entonces yo les vengo aquí a explicar sobre el experimento 1 y el experimento 3, sobre su desarrollo, sobre la implementación que obtuve para hacer este experimento. Entonces el experimento 1 es sobre la respiración aerobia de la absorción del CO2. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos tres vasos. En dos iba a ir la solución de NaOH que al 20%, que lo reemplacé por diablo rojo al 20% de concentración de 20 mililitros en cada vaso. En el primero, pues, concentración del diablo rojo al 20%, en el segundo era de 20 mililitros, en el segundo también con 20 mililitros, pero solamente con agua, y en el tercero también iba a ir la solución del diablo rojo al 20%, como podemos observar acá. Pero previamente fue medido su altura, que fue de 0,6 en cada vaso. Tuvimos una altura de 0,6 centímetros. Era al mirar después de 24 horas sobre el cambio de su altura que iba a haber, en la cual obtuve que hubo una disminución del 0,2 disminución de 0,2 centímetros en las soluciones de diablo rojo al 20% de concentración. Este 20% de concentración lo obtuve al diluir el diablo rojo, que aquí lo tengo como NaOH, pero en realidad fue diablo rojo, en 100 mililitros de agua por 20 gramos de diablo rojo para obtener una concentración del 20%, en el cual después implementaba en cada vaso 20 mililitros nomás. Entonces esa es la justificación del uso en el NaOH. Explico cuál es la razón de los cambios que obtuvo sobre la altura. Esta explicación se debe a que en este proceso pues hubo una distribución de líquido que se puede dar respecto a la solubilidad. Esto se refiere al calor absorbido o desprendido durante el proceso de disolución. Esta disminución de este líquido fue mediante el calor desprendido sobre el proceso de disolución, debido a que la disolución de NaOH de diablo rojo se incrementa su temperatura, y esa temperatura fue absorbida por esta disolución. Entonces la solubilidad disminuye con la elevación de la temperatura en esta solución. Entonces, con respecto a eso, también se depende también sobre se puede decir como la respiración de en cada uno de estos, el oxígeno de, de, de estos tres experimentos, en los cuales pues cuando hay solamente agua no hay ninguna alteración. También con NaOH, con diablo rojo, pues va a haber una alteración también por su temperatura que se incrementa. Entonces, además, las semillas también hacen ese mismo procedimiento de respiración, y al ver que tiene una solución mucho que no es estable, entonces se disminuye también por este proceso. En el experimento 3 obtuvimos que se trata sobre la separación de los pigmentos vegetales, en la cual tendríamos que picar, cortar sin los nervios de las hojas de la planta de espinaca, y previamente machacarla o triturarla con un poco de alcohol y carbonato cálcico, un poco de carbonato cálcico, y después filtrarla en papel filtro. Entonces, y esto después cortar una tira de 20 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, y vamos a hacer una raya en los 18 primeros centímetros de abajo hacia arriba, hasta que llegara ahí el agua del pigmento de, de, de la plántula de espinaca, hasta que llegara hasta los 18 centímetros, y ahí se acabaría el experimento, para después medir los diferentes pigmentos, que serían los pigmentos de la clorofila A, los pigmentos de la clorofila B y la xantófila y los carotenos. Después de esto íbamos a medir nosotros la distancia que tenía cada pigmento sobre la distancia recorrida total del disolvente, que eran los 18 centímetros, para obtener así
el RF. Entonces, en esto tendríamos que, para obtener el RF de la clorofila B, entonces fueron los 18 centímetros del disolvente sobre los 2 centímetros de la distancia del pigmento de la clorofila B, que sería el pigmento como más oscuro que tenemos aquí, que serían los 2 primeros centímetros. Después de eso íbamos a tener la clorofila A, que es un color como menos oscuro del verde, un poco menos oscuro, un poco más claro, pero de color verde, que son 3,5 centímetros, que son por aquí, como pueden observar, y 5 centímetros de xantófila, que es un poco como más amarillo, como más anaranjado. Y después vamos a tener los carotenos, que los carotenos son como un poco amarillo, pero un poco claro, un poco más claro, que sería entonces sería un 0,42 de RF. En la xantófila tenemos un 0,28 de RF. En la clorofila A tenemos un 0,19 RF. En la clorofila B un 0,18 de RF. Entonces, esta sería la explicación de estos dos experimentos. Silvia López y voy a explicar un poco el experimento 2 y 4 eh, de la práctica de fotosíntesis y respiración. Entonces, el experimento 2 trataba de la formación de almidón en las plantas y bueno, entonces aquí se tenía que conseguir una hojita de colio y se ponía en una placa de acetato y esto después se ponía en medio de dos láminas de vidrio. Entonces aquí pues se hace ese proceso que es el primer paso. El segundo paso pues era fijar el vidrio y el acetato, bueno, en fin, para que no se movieran ni nada de eso. Eh, Después de eso, de tener esto listo, entonces se exponía la hoja a luz directa durante 8 horas. Entonces se hizo esto porque en el proceso de la fotosíntesis, esto, los principales compuestos que se sintetizan son los carbohidratos. Entonces, digamos que el principal que se forma es la glucosa y este azúcar entonces forma polímeros como es el almidón. Y esto, bueno, que se acumula como una sustancia de reserva en los vegetales. Esto, para que eso se pueda, para que pueda generarse o producirse este almidón, entonces se necesita de la luz para que se pueda llevar a cabo la fase lumínica de la fotosíntesis. Eh, bueno, después de poner la luz 8 horas, exactamente desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se sumergía en alcohol, ahí está la plantica, se sacaba de las láminas, etc. Y se ponía a hervir. Entonces, cuando se empieza a hervir con el alcohol, se empieza a poner blanca, empieza a perder todos sus pigmentos y después se retira de cuando ya está así como bien blanquecita.
blanca, y se pone en una caja de Petri. Entonces, cuando la tenemos en una cajita, bueno, eso es una cajita transparente, se le aplican se le tiene que aplicar lugar, pero pues por la falta de insumos y eso, entonces se le aplicó isodine. Entonces, apenas se le aplica la isodine, fue casi instantáneo que la hojita se puso de un color morado así fuerte, violeta intenso, digamos. Entonces, esto sucede porque la planta está produciendo, bueno, tiene altas cantidades de almidón porque estuvo expuesta a la luz intensa durante varias horas. Entonces, este almidón es uno de los productos, viene siendo uno de los productos finales que se elaboran a partir de este proceso de la fotosíntesis, y este almidón se puede encontrar en las hojas, en los tallos, en las raíces, en las flores, los frutos, en las semillas también. Entonces, y se utiliza como fuente de energía durante periodos de estrés o reinicio del crecimiento en las plantas. Entonces, ya con esto vemos que si la planta está expuesta a la luz, entonces va a producir o generar glucosa y posteriormente pues almidón. Y pues aquí ya vemos que la plantita tiene altas cantidades de almidón porque pues la luz, digamos que la luz es como lo principal en este proceso, ¿no? Bueno, entonces en el experimento 4 es la observación de estomas. A falta de poder ir al laboratorio y tener microscopio y todo eso, entonces se miraron unos videos, y entonces en el video se pudo observar el estoma abierto, que es este de aquí, y el estoma cerrado, que viene siendo este de aquí. Entonces, ¿para qué se abren y se cierran los estomas? Los estomas tienen funciones importantes y son el intercambio gaseoso, es una de sus principales funciones, y es porque ellos ayudan para la entrada del dióxido de carbono y para la salida del oxígeno. Entonces, se abren y se cierran. Y también para la regulación del movimiento del agua a través de la transpiración. Perdón. La transpiración entonces viene siendo la absorción de agua, y la transpiración también crea, digamos, un potencial hídrico que promueve la absorción del agua por las raíces, y pues posteriormente se lleva toda la planta por medio del xilema. ¿Por qué es importante? Porque los estomas tienen una importancia vital en el tema de la fotosíntesis. Porque para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis se necesitan 6 moléculas de agua y se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono para que así se pueda generar glucosa y oxígeno. Entonces, pues ayudan a que entre el agua, que es necesario para este proceso, y también ayuda a que entre el dióxido de carbono. Entonces, vienen siendo muy importantes para la entrada de agua, dióxido de carbono, y así facilitan mucho el proceso fotosintético. En este caso, pues era de la hoja de cebrina. También se miró un video de un corte transversal de la hoja de cebrina. Entonces aquí se mira bien las células con pigmentos antocianos, que son las rosaditas, que esa hoja es morada. Entonces estos pigmentos, digamos que son como una capa encima de este parénquima clorofílico, entonces por eso la planta se pone así moradita y no verde como cualquier otra planta. Y también podemos ver aquí el parénquima acuífero, y decía que pues en qué momento consideraba que estaba esta toma. Entonces considero que está en 10x,
y este ya estaría en 40X. Entonces aquí ya se ven las células con grandes vacuolas, se sigue viendo el parénquima clorofílico, y estas de acá, las rosaditas, que son las células con pigmentos antocianos, y pues seguramente las vacuolas estarían o sea, contienen agua y sales minerales, y aquí ya pues creo que está a un 100X y ya se puede ver pues más de cerca en las células, en las vacuolas, que también a veces tienen ahí unas, unas células antocianas, por eso se ve así pigmentado, de color rosadito. Y eso fue todo lo que se hizo en el experimento 4 y en el experimento 2, para entender un poco algunos de los procesos que se realizan por medio de la fotosíntesis. Gracias.